Aprovechamos y inclinamos el rostro y elevemos una plegaria a nuestro Dios. Dios y Padre amado, Dios de los cielos, gracias te damos, Padre, por tu infinita misericordia que cada día se nos hace latente a cada uno de nosotros, la cual también tú renuevas, Señor, las haces nuevas cada mañana, Señor. Así no se agotan jamás. Gracias, Padre, por los hermanos que están aquí reunidos otra vez, Padre. Permite, Señor, que todo cuanto nosotros hagamos, pues sea de tu agrado. Y permite, Señor, que tu palabra quede en cada uno de nosotros. Y como acostumbro a decir, para que la pongamos por obra. En el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Jacobo. Capítulo 2, verso 14. Para los que todavía le llaman a Jacobo Santiago, no hay ningún problema, la pueden encontrar también. ¿Sí? Porque yo quisiera que me enseñara a alguien donde dice yo, Santiago, hermano de él, dice Jacobo. Muy bien. ¿Ya la encontraron? Santiago 2, 14. Muy bien. Y dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. ¿Cuántas cosas se dicen ahí? Bueno, hay mucho por donde cortar, pero no se mortifiquen. Vamos tan solo, como dice el título, a poner nuestra prueba. Nuestra fe a prueba. Ok. Vamos a poner la fe de cada quien a prueba, pero eso lo tiene que hacer individualmente cada uno de nosotros. Es como un pequeño examen que la Biblia nos ayuda a que nosotros hagamos y así tendremos una vida espiritual más sana. Ustedes se dan cuenta que hoy, cada vez que vamos al médico, llegamos, entramos al consultorio. Doctor, me duele aquí o yo siento. Sí, siéntese un momentito. Saque la lengua, diga y ahí mismo agarra, coge un recetario y empieza. Examen de hemoglobina, examen de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de esto, de lo. O sea, pullones por todos lados porque son exámenes. Nuestra hermana Lizzy sabe que es así. A mí mismo me mandaron a hacer unos exámenes y habían 23 cosas diferentes en esos exámenes. Y digo, ¿y por qué tantas cosas? Bueno, como usted casi nunca se lo hace para que entonces salga de todo. Pero en realidad eso es lo que hacen. Nos mandan a chequear todo el organismo. Y la manera de nosotros saber si nuestro organismo está bien, si nuestra salud está adecuada, es esos chequeos. Glicemia, colesterol, hematocrito, glóbulo rojo, blanco, prueba de orina, prueba de esfuerzo del corazón. Eso es lo que hacemos. Si los resultados de esos exámenes son favorables, entonces eso indica que podemos seguir así. Pero si no son favorables, entonces inmediatamente eso nos va a indicar que hay que hacer cambios en nuestras vidas
y que hay que tomar más seriamente el asunto de la salud, ¿cierto? Bueno, algo parecido ocurre con la fe de cada uno de nosotros. Es necesario que examinemos nuestra fe. No que nosotros examinemos la fe del hermano, no, es nuestra fe la que debemos nosotros examinar. Y aún es mucho más complicado que la salud, porque una salud puede estar más o menos bien, más o menos mal. Pero el asunto es que aquí Santiago dice que la fe está viva o está muerta. ¡Wow! ¡Qué radical! Pero es lo que dice. Yo no puedo decir, puede estar medio, mediana. No, él dice, o viva o muerta. Como diciendo, una fe verdadera, una fe que salva, una fe auténtica. Y la otra es algo que pretende ser fe y no llega a serlo. Para esto, lo mejor es que busquemos la manera de hacer el examen con la Biblia misma, con la palabra. Y siempre les voy a dar ese consejo, hermanos. No salgamos de la palabra. Ella misma es la que nos indica lo que debemos hacer. Escudriñenla. Ustedes van a ver que tiene respuesta para todo, para todo. Esas fórmulas de raciocinios o fórmulas empíricas que nosotros estamos acostumbrados a hacer en el mundo no son factibles de ser utilizadas en las cosas espirituales del Señor. No, son otras las pruebas que nosotros debemos hacer. En el caso espiritual hay muchas personas que piensan que lo que debemos hacer es como un examen escrito de cuáles son las doctrinas en las cuales nosotros creemos para ver si nuestra fe está bien. No, no es asunto de doctrina, es asunto de fe, pura y sencillamente. Usted puede tener algunas doctrinas equivocadas, no todos tenemos las mismas creencias, pero en cuanto a fe, solo hay una. La fe que salva es una. Y ustedes ven que de esta iglesia a la otra iglesia que está una cuadra más para allá, ya hay doctrinas diferentes. Y la otra más allá, que aunque seamos hermanos, somos hermanos por la fe que nos ha salvado. Y nos ha proporcionado salvación, pero por medio de Jesucristo. O sea que la fe en Cristo es la que nos salva. No la doctrina que luego nosotros aprendemos. ¿Estamos claros? Por lo tanto, el examen no es de doctrina. ¿De qué será el examen? Muy bien. Como les dije, las escrituras nos van a señalar cómo vamos a ver. Y vamos a declarar con ello si es una fe viva, que la fe viva es la que nos lleva ¿a dónde? A vida eterna. O por el contrario, si es una fe muerta y estamos siendo engañados por nuestro corazón y entonces estaremos perdidos. Ok. Jacobo ya se había referido a algo parecido en el capítulo 1. Ahora lo que leímos fue un segmento del 2, pero en el 1:22 dice que al decir que el hombre era un oidor y no un hacedor de la palabra, con esto no agradaba a Dios. De eso era que se estaba refiriendo. Pedro, Pablo, Juan, el mismo Jesús mismo hicieron referencia a este tema de ser oidor y no hacedor, de oír las cosas de Dios. Esta mañana lo comentábamos. Y de no hacerlas. ¿Se acuerdan? El prudente, el que oye la palabra de Dios y la hace. Ese es. Entonces, ¿qué decía Jesús del que no hacía así? Que grande sería su ruina. El oidor que no hace se engaña a sí mismo y queda demostrado entonces que su empírica fe o su mal llamada fe no es la de un hacedor. Por lo tanto, no le va a salvar esa fe que él tiene. Por eso es que leímos ahorita que dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Pero qué es el obrar? El obrar es hacer lo que el Señor manda a que hagamos. Seguimos. La palabra de Dios entonces nos indica que se puede probar en base a lo que nosotros hacemos si nuestra fe es verdadera. Para eso me voy a referir a 5 principios básicos para probar nuestra fe. El primero lo vamos a encontrar en lo que dice la palabra en Mateo 7:15.
Y vamos a ver entonces que el creyente que quiere probar su fe, lo único que tiene que buscar en sí mismo es que su fe produce buenos frutos. Dice Mateo 7:15, guardaos los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El 16, pongo énfasis ahí, dice, por sus frutos les conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto, ahora atiendan esto, dice, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, dice por segunda vez, los conoceréis. ¿Qué nos está diciendo? Que por medio de los buenos frutos, o mejor dicho, lo voy a dejar neto, que por medio de los frutos, el hombre va inmediatamente a evidenciar si su fe es verdadera, si tiene fe o no la tiene. Los frutos son los que indican que se puede diferenciar buenos o malos, porque buenos árboles dan buenos frutos y malos dan malos frutos. Dice que uno no puede dar el otro. Ahí tenemos, independientemente de lo que llegue a ser el fin con que nos indica el tipo de cada árbol, nos va a decir el tipo de creyente que somos. Primer chequeo, hermano. ¿Estás dando buenos frutos? ¿Buenos frutos o malos frutos? Cristo nos dio este principio, y 2 veces dice claramente, por sus frutos le conoceréis. O sea que hay conocimiento en la distinción de lo que evidentemente se ve hacer en el creyente, por los frutos del creyente. Se puede distinguir el creyente de los que son hipócritas, de lo que aparentan ser y no lo son, como era el caso que acabamos de leer, que eran los falsos maestros o falsos profetas. Está claro. Una persona va a evidenciar su fe por medio de sus acciones. Mire, la fe es un motor. Es un motor. Y ese motor, una vez que se prenda, ¿qué hace? Gira. Y da ¿qué? Movimiento. Genera fuerza. Y esa fuerza se transforma ¿en qué? Inmediatamente. En obras. Obras que desde un principio el Señor ha destinado para que nosotros, sus hijos, hagamos. No es cierto que el que tiene fe se sienta. Mentira. Y el que tiene fe dice, ya conseguí lo que tenía, ya, alma mía, descansa, disfruta y gózate, que bien merecido te lo tienes. Ya tienes la fe que te va a salvar. Mentira. No existe tal cosa. La fe inmediatamente genera obras. Buenas obras, no cualquier tipo de obra. Creer en Dios, que Dios es uno, y llamar a Jesús Señor, no basta. Lo leímos ahorita. Jacobo nos lo está recordando cuando dice que aún los demonios creen y tiemblan. O sea que sienten respeto hacia el Señor Jesús, pero no son salvos. ¿Hay algún demonio salvo? No, pero creen. Eso sí creen, claro que sí. Pero no son salvos. ¿Por qué? Porque sus obras no son buenas. Son homicidas, mentirosos, amantes del mal, a los cuales solo les espera la condenación eterna. Y el mismo Señor había declarado en Mateo 7:22 que vimos esta mañana, como por el hecho de tú decir que conoces al Señor, ciertamente no indica nada. Eso no es fe. Yo conozco, yo, Señor, Señor. No. Eso no tiene nada que ver. Inclusive lo que tú pretendes que hiciste por la obra de Jesucristo no tiene nada que ver, porque después que esas personas, esos falsos que habían ahí, le dijeron, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? No echamos fuera demonios, no hicimos muchos milagros. O sea, miren todo lo que hicieron. Profetizaron, ¿qué más? Echaron fuera demonios, ¿qué más? Hicieron muchos milagros. ¿Y qué les contesta el Señor acerca de lo que hicieron? Primero le dice que no los conoce. No los conoce.
Y lo segundo que dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué significa? Que lo que hicieron no fue bueno, no estaba aprobado por Dios, no era bien, aunque lo hacían en el nombre de Jesús. Señores, malo, todo malo. ¿Ven? Entonces, la fe de ellos. ¿Cuál fe? ¿Tenían fe? No. Y sus obras parecían, miren cuál es el problema, parecían ser buenas. Pero sin embargo dice, hacedores de maldad. Por lo tanto, ¿cómo eran esas obras? Malas. Por eso hay algunos que dicen, bueno, entonces esto era el diablo a través de ellos tratando de imitar los milagros y las cosas de Jesucristo. Bueno, desde que nosotros vimos a Moisés enfrentarse a los magos del faraón y estos imitar los milagros que él hacía, pues no me cabe duda tampoco. ¿A mí qué les parece? Pudieran ser. Más aún, con esto podemos terminar definiendo ese primer concepto de decir, o ese primer principio de que no será juzgado el hombre por lo que dice que es, sino por lo que hace conforme a la voluntad de Dios. O sea que ahí tenemos la primera manera de cómo nosotros aprender a revisar nuestra fe, pero también tenemos, vamos a decir, lo concluyente. El hombre no es juzgado por lo que dice, sino por cuanto hace conforme a la voluntad de Dios, o sea, no a la suya. Segundo principio para probar la fe. Es fácil. La negación de lo anterior, de lo que leímos acerca del fruto, la negación de lo anterior puede definir nuestra carencia de fe verdadera. Y ustedes dirán, pero es lo mismo. Exactamente, es lo mismo. Aquí no vamos a cambiar mucho. Es lo mismo. ¿Cómo así? La ausencia de buenas obras denota, por tanto, que hay una separación de Cristo. Fíjense que ya no es que hagas buenas obras o que hagas malas obras. Es que si no hay obras también, estamos diciendo que no estamos con Cristo. No que yo tengo buenas y malas. No, nadie puede. O sea, no es así como tenemos que verlo. Buenas o malas. En Juan 15:14 el Señor es muy claro y dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, eso somos nosotros, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Cuando alguien no hace nada es porque está separado de Cristo. Y alguien con fe puede estar separado de Cristo y no obrar de acuerdo a Cristo. Es imposible. De la misma manera que aquellos que están con Cristo llevan frutos en Cristo, de igual y en igual manera está claro que los que están separados de Cristo tienen la imposibilidad de llevar fruto. No, el hombre no lleva fruto por sí mismo. El estar en la presencia o en la ausencia de fruto nos lleva nuevamente a que podemos reconocer o probar la fe con esos sencillos principios. Recordemos la cizaña. Miren cómo es esto, lo del fruto. Dice que la cizaña fue esparcida entre el trigo. Vino el enemigo y una vez que habían sembrado la cizaña, él metió entre el trigo, cuando se sembró el trigo, él metió la cizaña. Le dicen, bueno, pero tú diste buena semilla, lo arrancamos. No lo arranque, no vaya a hacer cosa que se vaya lo bueno con lo malo. ¿Por qué? Por su parecido. Déjalas que crezcan juntas y al final en la siega, ¿cuál era la siega? En la cosecha se podrán distinguir más fácil una de la otra, es lo que quiere decir. Miren por qué. Las dos son idénticas, crecen idénticas, espigan, oigan bien, espigan igual. Pero la espiga del trigo, como es sólida, es firme, hace así el trigo, y se dobla. La espiga falsa de la cizaña tiene un material fofo que inclusive es venenoso, no es trigo, y se queda derechita, muy orgullosa. Mientras el trigo se dobla por el fruto, la cizaña se queda derechita. ¿Qué hay que hacer? Corta todas las que están derechas. Que eso es cizaña. No tiene fruto. Qué fácil, ¿verdad que sí? Pero hay que esperar ¿qué momento?
cuando llegue la época del fruto. Eso es lo que hay. La cizaña no produce fruto. Sin embargo, el otro sí. Tercer principio para probar nuestra fe sigue siendo el mismo: la dependencia de Cristo. La dependencia. No pueden llevar fruto por sí mismos. Eso es el pámpano, eso es el creyente, si no permanece en la vid. Uno es separado, pero ahora lo que estamos viendo es lo contrario de estar separado. ¿Qué es lo contrario de estar separado? Ser dependiente, estar unido, pegado. Eso es ser que cada mañana ese creyente dice: yo no me atrevo a levantarme hasta que no ore. Un ejemplo, ¿verdad? Y después, hasta que no le dedique el día al Señor. Muy bien. Esa persona hace su devocional, se levanta, hace lo que tiene que hacer y empieza sus oficios. Pero también esa es la persona después que dice: Señor, voy a salir a la calle. Y que en cada decisión que va a tomar, ¿quién tiene delante? El Señor. Esa dependencia de, como por ejemplo, la esposa muchas veces, que no hace nada sin consultar a su marido. Mira, yo quisiera hacer esto, ¿qué tú crees? ¿Vendo esto? Sí, mi amor. Aunque uno siempre le va a decir que sí, pero lo consultan a uno, aunque sea para llantarlo. Pero en este caso no es allante, es ciertamente uno consulta cada cosa que uno hace con el Señor. Mira cómo se rieron las damas. Ay, ustedes son tremendas. Bueno, pero es así, esa dependencia, ese nosotros sabernos que necesitamos de su consejo continuo, de su intervención en nuestras vidas, indica claramente una cosa: que nuestra fe es verdadera. Amén. Mientras tanto, lo otro también nos ayudaba a ver entonces el que cuando usted no está pegado a Cristo, es que no está, punto. Entonces, en este caso, es claro, por tanto, aquel que da buenos frutos es porque su fe está en Cristo. Su fe está firme en el Señor, es auténtica, su dependencia hacia el Señor Jesucristo. Es clara su dependencia, ya que sin Él, sin Cristo, nada podemos hacer. Ojalá todas nuestras decisiones estén basadas en este principio. No, hermano, no podemos tomar decisiones, llámese decisiones sentimentales, de negocio, inclusive hasta las económicas. Pidan al Señor consejos, siempre. No, pero el que tiene el título aquí universitario soy yo, mírame el anillo. Tengan cuidado. Las buenas obras, aunque seamos nosotros quienes la hagamos, se producen por medio de Cristo y conforme a nuestra permanencia a su lado. Miren cómo es, miren, nuestra permanencia al lado de Cristo es lo que hace también que nosotros tengamos las obras buenas. Cuarto principio, y vamos rápido, es el principio que vamos a utilizar para probar la fe, el número 4, y dice que debe fundamentarse en Cristo. Pues yo puedo estar pegado a Cristo, pero mi fundamento, no, mi fundamento es Él también. Esa es la fe la que salva. ¿En qué, en quién y cómo creemos y no lo que hacemos? Pero hermano, usted dice que los frutos, oigan bien, lo que salva es en quién hemos depositado nuestra fe realmente. Eso es lo que nos va. Dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación entonces viene ¿por qué? Dice claro, y esto no de vosotros, pues don de Dios. Y dice aún más para que estemos claros, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por lo que tú haces. La fe te pone a hacer, pero te pone a hacer ¿qué? Las obras que ya el Señor ha determinado que tú harías. No son tuyas, aunque tú seas el instrumento mediante el cual se hacen. La fe es la que me salva, no la obra que viene después de la fe. La obra que viene después de la fe, lo único que hace es evidenciar que mi fe es genuina. Ya no estamos entendiendo. Ok. Eso es lo que es.
Fíjense que cuando se da la parábola del sembrador, hay 4 tipos de terrenos, ¿verdad? Y nos vamos al último de ellos, porque hubieron 3 que sencillamente no hubo fruto. Cuidado, no hubo fruto. Déjenlo ahí, no voy a entrar en esa, ¿verdad que no, Manuel? Pero vámonos a la que sí hubo fruto. ¿Y qué es lo que dice? Que dio 1 a 30, o sea, por cada semilla, 30 maticas, o sea, o 30 que produjeron el 30%, el 60% y el 100%, o sea, poco, medianamente y mucho. ¿Qué significa eso? Que no todos dan por igual, pero es salvo el que produjo, es salvo el que creyó con fe verdadera, ese es salvo. Y lo otro, tanto el que produjo 30, como el produjo 60, como el que produjo 100, los 3 son salvos. Porque no es por el fruto en este caso que produjeron, sino por la fe que los movió a creer en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Vamos a irnos todavía a un caso mucho más extremo. El ladrón, no el buen ladrón como dicen algunos, porque de bueno no tenía nada. Pues si lo habían condenado no fue por bueno. El ladrón que estaba clavado junto con Jesucristo. Ese individuo hace una declaración de fe a un hombre agónico igual que él, clavado, con la imposibilidad de hacer nada, y sin embargo él hace un acto de declaración de fe, luego de haberse reconocido él como un pecador, y el Señor le promete el cielo. ¡Wow! Y yo pregunto, ¿y qué fue lo que hizo el ladrón entonces? ¿Dónde está la obra del ladrón? Él no tuvo obra alguna. El fruto que él tuvo fue el de su propio arrepentimiento, fruto de arrepentimiento. Eso fue lo que él tuvo. Desde ese instante en que él creyó, desde ese instante fue salvo. Fue salvo. Qué interesante. Y por último, vamos a tener ahora el principio número 5. Somos nuevas criaturas. El creyente tiene que identificarse por medio de un cambio en su vida. Yo me convertí, pero estás haciendo exactamente lo mismo que hacías antes. ¿Hay conversión ahí? No. ¿Hay cambio en tu vida? No. Jesucristo en la vida del hombre genera un cambio, pero un cambio tan y tan poderoso, tan grande, que se dice que uno es una nueva creación. Es un nuevo hombre, es una nueva criatura. Todo queda atrás, todo fue deshecho y aquí todo es nuevo. A partir de Cristo todo es nuevo. Efesios 2:10 dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hermano Pepe volvió a las obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, Señor, vuelvo a las obras, vuelvo. Esa nueva creación en Cristo es aquel que tiene una fe genuina, que su vida ha sido transformada, que ha habido una conversión en su vida. Y es que si voy en una dirección inmediatamente ya no sigo más la ruta del mundo, voy contrario ahora, pero a favor del Señor. Eso es lo que se llama un cambio radical. No es un cambio a plazos, es un cambio radical. Y aún ese cambio conlleva que hayan obras en nuestras vidas. Quiere decir que cuando esa fe es verdadera fe, nos va a facultar, nos va a mover a andar en buenas obras. Nos va a demandar a que nosotros actuemos, que accionemos a favor de la obra y conforme a la voluntad del Padre. Las obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos en ella, produciendo frutos que son propios de esa fe auténtica. Fruto de arrepentimiento como tuvo el ladrón en la cruz. Fruto de acción de labios que alaben y adoren a Dios, que no se cansan ni de dar gracias, ni de alabar, ni de adorar, ni hablar de las maravillas de su Señor a otros.
Un cristiano de la secreta no tiene una fe auténtica. Frutos de santificación, porque que el Señor inmediatamente nosotros tenemos esa fe, la fe que salva. Somos llamados a separarnos del mundo, a apartarnos del mundo, a no seguir haciendo las cosas que antes hacíamos, sino hacer las cosas que le agradan al Señor. Frutos inclusive en nuestro carácter, el cual se va transformando día a día para hacerse cada día más parecido al de Cristo Jesús. Es infundir el carácter benevolente, apacible, pacífico de Cristo en nuestras vidas. Sacrificial, de entrega, humilde. Eso es lo que busca el Padre. Que no que solamente, no, es que nos parezcamos al Hijo cada día. Frutos, todos ellos que son evidencia de nuestra fe. Pero son una evidencia inclusive aún para aquellos que son del mundo y ven, ese es un creyente. Mira lo que hace y lo que no hace. Aún para el mundo, nosotros, esa fe nos hace ser testimonio para ellos. Esa es la fe verdadera y esa es la fe que salva. Y si no estamos facultados para producir y andar en buenas obras, esto es una señal inequívoca de que entonces nuestra fe tiene verdaderos problemas. Hay que revisarse, hermano. Son por tanto, y con esto concluyo, las buenas obras, la evidencia y el testimonio de una fe verdadera. Son los frutos que produce el verdadero creyente y que lo distingue en su fe de aquellos que no producen nada y a los cuales el Señor se refirió al final de ellos diciendo que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Pero ningún creyente verdadero con una fe auténtica será nunca echado al fuego por ausencia de frutos, ya que todo lo que uno hace, lo hace para agradar al Señor y conforme a la voluntad del Señor. Esos son frutos que le agradan al Señor. Entonces repasamos y terminamos diciendo: primero, por medio de los frutos evidenciamos quiénes somos, porque ellos sirven para diferenciarnos. Segundo, las buenas obras, los frutos, son un producto exclusivo de nuestra permanencia en Cristo. Tercero, la ausencia de buenas obras lo que indica es nuestra separación de Cristo. Cuarto, es la fe ciertamente la que salva. ¿En qué, en quién y cómo hemos creído? Y no lo que hacemos. El mismo Pablo decía: yo sé en quién he creído. Y es así como debemos nosotros estar muy ciertos y muy claros. Y por último, el quinto dice: toda fe auténtica nos convierte en nueva creación, en nuevas criaturas, creadas en Cristo para buenas obras, para que andemos en ellas, para que vivamos en ellas. Yo espero, hermano, que aquí todos pasemos el examen. Amén. Vamos a orar. Ciertamente, Señor, la fe verdadera no parte de nosotros, sino que es un don de Dios. Es algo que nos es dado. Claro que sí, Señor. Y si no depende de nosotros, pues sencillamente el día que no puede el hombre evidenciar su fe, es porque tú no la has puesto en él. Qué triste, Señor, pensar que hay personas que sencillamente te desprecian y otros que te están buscando. Por aquellos que te estén buscando, pues, Señor, sé misericordioso con ellos y dale la fe necesaria para que sean salvos por medio de Jesucristo tu Hijo. Ahora, Padre, yo te pido que en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, de todos los miembros de esta iglesia, Señor, pues tú nos des la fortaleza, Señor, para que cada día nuestra elección matinal sea sencillamente agradarte a ti, Señor. Decirnos todos los días en la mañana: ya no seremos más oidores. Y a partir de ahora, Señor, más que anteriormente, seremos
hacedores de tu palabra. Confirma eso en cada uno de nuestros corazones, te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.